En un mundo cada vez más secular, ¿cómo mantener nuestra fe viva en todos los aspectos de nuestras vidas? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos. Tito II nos insta a ser ejemplos de buenas obras. Pero, ¿cómo podemos vivir estos principios en el ajetreado mundo laboral? Bienvenidos a Contracorriente Radio, una producción de Iglesia Cristiana de la Gracia, transmitido por 98.3 FM todos los martes a las 8 de la noche. Junto al pastor Esdras Oyer y su esposa Vianelis Román de Oyer, exploraremos cómo nuestra luz puede ser un faro en la oscuridad, tal como nos enseña Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Sean todos muy bienvenidos a este espacio Contracorriente, una vez más, delante del Señor y de parte del Señor, para hablar palabras de verdad y para enseñar el Evangelio. Así que aquí estamos para una entrega más. Estoy junto a mi esposo, Esdras. Saludos a todos, buenas noches. Bueno, el tema de esta noche es mostrando a Cristo en el área laboral. Es un tema súper interesante, así que quiero que estén atentos porque queremos desarrollar este tema junto con ustedes. En el día de hoy el trabajo nos genera muchísimo estrés y no solo por todo este cúmulo de cosas por hacer, sino por lo que ya sabemos que plantea la palabra del Señor de lo que ocurrió en Génesis. Ese momento de la caída donde se da como esa declaración de parte del Señor de que el trabajo iba a ser más difícil, de que cuando trabajáramos lo íbamos a hacer con ese esfuerzo, con el sudor de nuestras frentes y que íbamos a tener una resistencia, en este caso hablando de la tierra, ¿verdad? Y con muchas otras cosas, otros factores que se han ido añadiendo, que se han ido sumando. Esto y otros detalles más es lo que vamos a estar viendo en el programa de hoy. Así que acomódate y quédate con nosotros, que después de esta pausa musical venimos con el desarrollo del programa. Mostrar a Cristo en el área laboral es el tema a desarrollar en esta noche. El trabajo nos genera mucho estrés, no solo por lo que mencionamos, que nos habla el Génesis, de que sería mucho más difícil y que trabajaríamos y con el sudor de nuestras frentes no vamos a conseguir el fruto de nuestro trabajo, sino por otros factores pecaminosos que se han añadido. ¿Cuáles serían entonces algunos de esos factores pecaminosos que se han añadido y que pudiéramos mencionar? Bueno, estábamos hablando del pecado original, donde Dios, como consecuencia del pecado, dicta y dice lo que iba a pasar con Adán y con Eva misma. Uh-huh. Y entre ellos era que iban a tener que trabajar con el sudor de su frente. Pero también hoy en día es como pecado sobre pecado. Uh-huh. La desconfianza en Dios como suplidor entre los creyentes también agudiza este tema. Uh-huh. Las personas no relacionan el trabajo con Dios. También hay una presión injusta sobre los trabajadores por un mal liderazgo. O sea, los jefes en los trabajos hacen una presión a veces injusta, piden de más, exigen horas extra o mayor esfuerzo que el que se pudiera dar. También nosotros los creyentes solemos hacer esto, tener una mala motivación. Esa mala motivación al trabajar la vamos a ver más adelante, pero muchas veces la motivación que nosotros tenemos para trabajar es hacernos ricos. Y esa no es una motivación correcta. O triunfar por lo intelectual, subir de puesto, tener prestigio, muchas veces. O demostrarle a mami, a papi que llegué a una cumbre o algo. Así es. Bueno, vamos a ver hoy
lo que dice la palabra del Señor en Tito 2 y los versos 9 y 10 nos exhortan a los siervos que se sujeten a sus amos en todo. Y cuando veamos la palabra siervos, vamos a ver trabajadores y a amos. Vamos a ver entonces a los empleadores. Eso pudiéramos decir, exhorta a los empleados que se sujeten en todo a sus empleadores, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Wow, es un texto enriquecedor que nos da mucho para cortar y nos da un buen material para recordar a nuestros oyentes. Estamos estudiando la carta de Tito y venimos desarrollando desde el primer programa de Contracorriente, pues una serie de mensajes que tienen que ver con lo que Pablo le está enseñando a este joven pastor que lo dejó en la isla de Creta. Y ya hemos hablado en los programas anteriores sobre cuál era el ambiente en Creta y cómo la iglesia, en medio de toda esa sociedad corrompida, estaba funcionando, pero no a la manera como Dios quería. Por eso es el tema que traemos, Contracorriente, cómo los cristianos debemos de comportarnos. Y el tema de esta noche es mostrando a Cristo en el área laboral. ¿Cómo se relaciona entonces mi vida cristiana, Pastor Esdras, con el trabajo? ¿Cómo se relaciona mi vida cristiana con el lugar donde estudio también, para ponerlo también en el contexto de lo que son todavía más jóvenes que no están en un área laboral? ¿Cómo se relaciona? Bueno, es que la vida cristiana debe de ser la misma en todos lados. Te voy a contar lo que me dijo una persona hace mucho, que estaba bien acalorado y bien enojado con otra persona, y me dijo, mira, yo engancho el cristianismo y me voy a los golpes con esta otra persona. Wow. Bueno, ese es sí, es que el cristianismo no se puede desenganchar. Si tú tienes una nueva naturaleza en Dios, ya eso forma parte de ti y eso debe de ir contigo a todo lugar. Así como tú eres en la iglesia, así también te debes de esforzar y ser en el trabajo durante la semana, durante los estudios, durante ser ama de casa o cualquier labor que tú estés haciendo. Bueno, tu vida cristiana debe de ir a la par. Esto también se ve con la forma de vestir. Por ejemplo, si nosotros tenemos constantemente una forma de vestir para ir a las actividades, al trabajo, a la iglesia, a veces nos damos licencia. Vamos a dar una licencia. Viene una boda. Viene una boda y voy a enseñar el escote y voy a enseñar la espalda y voy a enseñar esto y lo otro. No puede ser, porque si tú eres de una manera en la iglesia, en tu vida cristiana, también debe de ser así en todo lugar. Si tú tienes pudor y modestia para ir a la iglesia, tú tienes que tener pudor y modestia para estar en la casa, pudor y modestia para ir al trabajo o para la escuela. Eso es igual en todo lugar. Así es, no es como un disfraz que nos ponemos para ir a la iglesia y luego cuando voy a otros lugares entonces me lo cambio, me lo quito. Así es, aquí hemos estado viendo entonces en Tito la porción que tú leíste, en Tito 2, de 9 al 10, que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces podemos sacar características, algunas cosas que Pablo nos indica, nos da, para que las modelemos como trabajadores cristianos. ¿Cuáles pueden ser estas entonces? Bueno, la primera que resalta es la sujeción. El trabajador, el empleado, y en aquel tiempo los esclavos, que eran más de un 50%, y ahora nosotros lo traducimos como los trabajadores. Bueno, los trabajadores deben de estar sujetos a sus empleadores y debe de haber esa dinámica de saber que ellos tienen un jefe, tienen un amo, tienen un señor al cual tienen que servir y deben de hacerlo cristianamente. También dice la palabra del Señor que sean complacientes, que no sean
contradictorios, que no vivan contradiciéndolo todo, que no defrauden a las personas, sino que muestren fe. En una ocasión, un amigo que él es administrador de una empresa aquí local en Punta Cana, él me decía, mira, las personas me han defraudado y muchos de ellos en su carta de presentación, cuando vienen a buscar empleo, dicen que son cristianos. Wow. Entonces, eso me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza, ¿por qué? Porque no puede ser que los creyentes defrauden a sus amos. Debe de ser al revés. Que todo el mundo diga, ese cristiano, pues yo quiero uno así. De hecho, muchas veces nosotros mismos, cuando necesitamos a alguien que nos asista, esté trabajando con nosotros ponemos ese requisito. Ponemos el requisito de que sean creyentes en el Señor. Pero qué mal sería que una persona diga ser creyente y con sus hechos entonces nos defrauden. Wow, eso es súper difícil. Y lo que me resalta aquí en el texto es que dice que sean complacientes, que no estén contradiciendo. Es todo lo contrario a alguien que es respondón, a alguien que es totalmente desagradable y a alguien que defrauda. Entonces, ¿cómo se muestra un cristiano respondón? Una persona que es desagradable siendo cristiano. ¿Cómo se ve esto en su ambiente de trabajo? Bueno, en verdad, como decía, va a pasar mucha vergüenza y va a hacer pasar vergüenza al cristianismo, a Cristo mismo, a la iglesia, a la fe, a la doctrina, a todo. Así es que si un creyente está pasando por este tipo de situación y nos está escuchando, debe de analizar su vida y ser más prudente. Esta es una de las características que habla aquí en Tito. Nos dice que las personas deben de ser prudentes. O sea, que un cristiano piadoso se muestra con prudencia. Y la prudencia es el autocontrol. ¿Y qué más? Y la autodisciplina. Así es. O sea, que debe de ser disciplinado y debe de ser controlado también. Entonces ahí vemos también cómo viene el fruto del Espíritu a manifestarse. O sea, lo que decíamos ahorita, no se trata de un disfraz que yo me quito, me pongo, soy cristiano en la iglesia, soy cristiano en un ambiente donde todos son cristianos, pero en los otros lugares, entonces no lo soy. ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos siendo guiados? ¿Por quién estoy siendo guiado? ¿Por mis emociones? ¿Quién tiene el control sobre mi carácter? ¿Quién tiene el control sobre mis pensamientos? Son preguntas que nos llevan a la reflexión para poder tener un mejor manejo de nuestras vidas y hasta cierto punto de tomar decisiones, porque la vida del creyente depende mucho del control del Espíritu Santo. Y en cada momento, desde que nosotros abrimos los ojos y desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Me levanto, me quedo acostado, oro de una vez, oro después que haga esto, leo la Biblia ahora, leo la Biblia después, me baño primero, me cepillo. Estamos tomando decisiones diariamente, el día completo. No se nos escapa. Esa es una constante que estamos, en la que estamos todos metidos. O sea, necesitamos tomar decisiones y ahí es que viene el control del Espíritu Santo. Y esta parte de ser prudentes, entonces nos enfoca en un cristiano que está estable, es un cristiano que está en una vida guiada por la acción del Espíritu de Dios. Así es, nuestra humanidad nos lleva a ser un poquito vagos. Pero cuando aprendemos en la palabra de Dios nos dice que el que no trabaja, que no coma, por ejemplo. Y eso es una declaración muy fuerte. Sí, parece algo radical, pero eso es mero cristianismo. Así nosotros éramos antes. Tal vez nosotros éramos, como dice Pablo ahí, que había algunos creyentes, esclavos, que eran desagradables, que nadie lo quería tener como esclavo, pero no puede ser un creyente amable. Y nosotros pudiéramos haber sido ese tipo de personas, pero cuando venimos a Cristo Jesús ya no lo somos. Tenemos que hablar del Evangelio aquí. Sí. ¿Por qué? Porque debemos de saber que nosotros en otro tiempo estábamos perdidos, estábamos en oscuridad y nos guiábamos con respecto a lo que nosotros
creíamos y se era todo y sentíamos. Somos guiados muchas veces por las emociones. Así es, sin embargo, no es así ahora. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu. Ujú. Y aunque nosotros no querramos hacer algo un día, nos sintamos en baja o lo que sea, tenemos una responsabilidad laboral y tenemos que hacerla correctamente. Así es, mostrando a Cristo en el área laboral. ¿Cómo se relaciona mi vida con el trabajo? Hola, soy Fausto Liriano, trabajando en traducción bíblica con Sociedades Bíblicas Unidas, y quiero invitarte a que vengas y nos acompañes en la conferencia de jóvenes Contracorriente que tendremos este sábado 26 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la Iglesia Cristiana de la Gracia. Estaremos hablando en cómo ser un ente perturbador, algo que nos corresponde como cristianos. ¿Dónde están esas personas que trastornaban el mundo, como se le decía a los apóstoles antes? ¿Qué nos ha pasado? Que hemos dejado esa esencia. Así que te espero, 5 de la tarde, 26 de octubre, Iglesia Cristiana de la Gracia. Ya estamos de vuelta, mostrando a Cristo en el área laboral es el tema de esta noche. Y antes de la pausa, vimos algunas evidencias en nuestro comportamiento como cristianos. ¿Qué es lo que evidenciamos al ser respondones? ¿Qué evidenciamos cuando nos comportamos de manera desagradable y cuando defraudamos a nuestros empleadores? Bueno, pues lo que estamos evidenciando es que tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que crecer en nuestro carácter. Estamos evidenciando que no estamos conectando el cristianismo, el evangelio, la salvación que hemos recibido con la vida diaria, porque el trabajo es diario, es parte de nuestra rutina, es parte de lo que somos, es parte de nuestra vida. Y por último, estamos evidenciando que estamos en la corriente de este mundo porque no estamos haciendo la diferencia. En nuestros ambientes de trabajo, Esdras, nosotros vemos antivalores. Los vemos a diario, o sea, están ahí a flor de piel y muchas veces copiamos esos antivalores. Yo quisiera que mencionáramos ahora cuáles serían esos antivalores que vemos en la zona, en nuestros trabajos, ¿verdad? Y cuáles tú piensas que los cristianos hemos copiado y entonces andamos en la corriente de este mundo para que luego entonces tratemos de mostrar cómo la palabra nos ayuda a salir de ahí, de donde estamos. Bien, tal como dijiste, lo que estamos viendo es que muchos creyentes están nadando a favor de la corriente de este mundo. Y con estas enseñanzas lo que estamos haciendo es tirándole una soga, tirándole un salvavidas para que se devuelvan, dándole advertencias, dándole luces rojas y diciéndole cuál es el camino que deben de seguir. Por ejemplo, una de las cosas que tú has mencionado y que hemos mencionado y que pudiéramos ver también ahí en el mismo libro de Tito, es que estos antivalores están haciendo mella y están presentes también en la iglesia o entre los creyentes en su área laboral. Y uno de ellos es la mentira. Wow. La mentira es la forma más fácil de salir de un problema. O de una irresponsabilidad también, pues que hay que también poner las cosas en su justa medida. O sea, hay veces que no somos diligentes, no ponemos el empeño como Dios quisiera que lo pusiéramos, y simplemente el resultado no es el que se espera. ¿Y cuál es la respuesta muchas veces a la que recurrimos? ¿Cuál es la salida a la que echamos mano? Pues la mentira. Así es. Sin embargo, el creyente tiene que corregir las mentiras con la verdad. Cuando se encuentra con Cristo, el mismo Señor se define como el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí, bueno, debe de corregir su vida. Si tiene a Cristo en su corazón, bueno, tiene que corregir la mentira. También en el capítulo 1 de Tito dice que Dios que no miente, y nosotros creemos en ese Dios, en un Dios santo, en un Dios que no miente. Entonces el creyente pudiera estudiar sobre la santidad de Dios, sobre
cómo es Dios con respecto a su palabra, que no cambia, que no miente, para que pueda aprender de Dios mismo, siendo un fiel discípulo de Cristo, de cómo corregir la mentira en su vida y en el área de la fe. Me encanta eso porque cuando vamos a la palabra de Dios muchas veces nos acercamos a ella con cierto toque de misticismo o abro la Biblia de manera aleatoria y pensando que Dios me va a hablar. Y ya sabemos ese cuento famoso que hay, alguien que abre la Biblia y se encuentra con un pasaje donde dice que Judas fue y se ahorcó, entonces la cierra y vuelve y la abre y se encuentra otro pasaje que dice ve y haz tú lo mismo. Y a modo de chiste pudiéramos verlo como algo así fortuito, pero muchas veces es la vida del cristiano. Pero cuando de verdad nos acercamos a la palabra de Dios con la sed de ver lo que Él nos dice, de escucharlo, sabiendo que es un acto de adoración el sentarme ante su palabra y ver cómo me muestra a Cristo, cómo me muestra el carácter del Dios creador, las cosas son diferentes. Cuando nos acercamos a la palabra para ver lo que ella tiene que decirnos respecto a nuestras vidas y descubrir el carácter de Dios, esta parte que tú mencionabas de que Él es el Dios que no miente, eso me tiene que llevar a mí a un grado de, vamos a decirlo de esta forma, de esfuerzo para yo mantenerme en la verdad. Así es. Procurar la verdad. También la Biblia dice que el hombre es mentiroso. Y si nosotros tenemos amos, jefes, empleadores que son mentirosos, eso va a ser una lucha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos van a querer que tú también hables la mentira, ¿no? ¿Tú nunca te ha pasado? Dile que yo no estoy. Yo no estoy aquí. Dile que no estoy aquí, dile que estoy ocupado, o dile esto, dile lo otro. O sea, van a motivar también a que tú hables mentira. Por eso es que el creyente, desde el inicio en un trabajo, tiene que mostrar a Cristo, mostrar su disciplina y su control espiritual para decir, miren, yo soy una persona así, 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 y no me gusta la mentira, no miento y no me pongan en esa situación. Sí, mostrarnos delante del Señor diario, presentarnos delante de Él, porque aún en los ambientes de trabajo cristianos se da. Yo he estado en empresas o en organizaciones cristianas trabajando con otros cristianos también y se dan este tipo de cosas, lamentándolo mucho. ¿Por qué? Porque hay una falta de carácter. Así es, entonces nosotros también pudiéramos ver otras cosas y es entre los creyentes la ansiedad. Uh-huh. La ansiedad está presente entre los creyentes en el momento de trabajar. Tú ves que respiran, tú ves que están ansiosos y esto puede ser por varias cosas que pueden ser pecaminosas o tal vez todas sean pecaminosas, pero vamos a ver algunas. Puede ser por el temor a los hombres. Uh-huh. Es un lazo, dice la palabra. El temor a los hombres es un lazo. Imagínate que una persona vaya a trabajar y siempre le tenga miedo como al jefe, siempre le tenga miedo como ahí viene el recurso humano, ahí viene esto. No. Así no se puede trabajar con ansiedad de ese tipo, teniendo temor a los hombres, porque no va a poder desarrollarse como un empleado correcto. Así es que para ti, si estás pasando por eso, debes de tener mayor confianza en Dios y debes de aumentar tu fe. Y solamente tener temor a Dios, que es el único que puede coger el alma de una persona y mandarla al infierno, pero después a más nadie temer. Así es que aumenta tu confianza en Dios. Hay muchas personas que tienen poca fe. Y la fe espera lo mejor. Uh-huh. La fe espera lo mejor. Y la ansiedad se va con esto. Tú esperando siempre lo mejor, teniendo fe en las cosas, la ansiedad se va. También tú pudieras decir, bueno, que el Señor también tiene control de todas las cosas. O sea, esa bella doctrina que nosotros hemos aprendido, que está en Romanos 8:28, que el Señor para los creyentes todas las cosas le ayudan a bien, y eso lo tiene preparado el Señor para nosotros. Así es que nosotros también pudiéramos descansar en el Señor. En la soberanía de Él, que es parte también de lo que hemos dicho de su carácter. Conocer a Dios
conocer su carácter también nos da confianza. Así es. Algo que también puede ayudarnos a la ansiedad es creer que todo, esto, cuando nosotros creemos que todo lo debemos hacer nosotros, esto motiva a vivir una vida ansiosa. Pero cuando nosotros confiamos más en el Señor y decimos, bueno, no voy a hacer estas cosas con mis propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor, esto quita la ansiedad. Eso me acuerda un poco a David. David tenía una confianza extrema en el Señor y él fue no con sus fuerzas, no con espada, no con jabalina a enfrentarse al gigante, sino en el nombre del Señor. Y nosotros podemos usar el nombre del Señor como nuestro estandarte, como nuestro escudo, como nuestro escondedero, no solamente en la iglesia cuando cantamos firmes y adelante, sino que también cuando estamos en el área laboral y en todas las cosas que nosotros hacemos. Y esto no implica que no seamos diligentes en lo que nos toca. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes. Y como leíamos de hecho anoche nosotros en la casa, leíamos en Proverbio, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria ¿de quién es? Es del Señor. Tú haces tu parte, pero tú confías en que Dios hará su parte también, siendo tú responsable. Y lo vemos en el día. El día tiene 24 horas y unas horas del día son para el sueño y el descanso. Sin embargo, Dios es el Dios que no duerme. Él no cierra sus ojos, no se le llenan de sueño. Él está en control y Él lo diseñó así para dejarnos saber que Él es Dios y nosotros no. Tenemos que confiar en el Señor. ¿Cuáles valores entonces podríamos levantar, Esdras? Bueno, la carta de Tito habla de que el evangelio cambia y nos hace prudentes. Ahorita mencionamos esa palabra, anteriormente hablábamos de esto, y es que es verdad, el Señor nos hace autodisciplinados y autocontrolados. No es fácil vivir una vida así, pero el Espíritu Santo nos ayuda. También la palabra de Dios, ahí mismo en Tito, nos habla de tener una vida fructífera como una persona virtuosa. Y las virtudes del creyente son básicamente la fe, el amor y la esperanza. Esas tres cosas, dice la palabra del Señor, que siempre están en un creyente. Me acuerda eso, 1 Corintios 13, que dice que el amor es la más importante, ¿verdad? Pero también la fe y la esperanza en el Señor, a guardar en Dios. La esperanza también te ayuda a ser fiel, ser fiel. Entonces eso es un valor que puede tener el cristiano en el área laboral. No solamente ser prudente, disciplinado y autocontrolado y tener fe, amor y esperanza, pero también la fidelidad. Ser fiel a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los jefes. Eso es importante. También agradar a otros con amabilidad. Muy importante. Sí, tenemos que crecer como seres humanos, tener esa inteligencia emocional, saber relacionarnos amablemente a pesar de cómo estemos, de que no dependa de nuestras emociones, Y a pesar de que nos hagan daño. a pesar de que nos hagan mal. Paciencia. Y humildad. Bueno. La humildad es necesaria Cierta necesidad. para estar sujeto a otra persona. Que a veces nosotros decimos, no, pero esa persona tiene menos capacidad que yo. Y se ha dado que muchos de los empleados, ¿verdad? Tienen un currículo tan grande que los empleadores no tienen. Y te puede pasar por la mano. O en vez de inmediato, el jefe inmediato, el que está por encima de ti, el que tiene menos capacidad que tú. Así es. Sin embargo, estamos llamados a trabajar con humildad y con excelencia. Así es. Así debemos de trabajar. Esto me acuerda también que en la Reforma Protestante, en el siglo XVI, los reformadores decían que nosotros estamos delante de Dios, corandeo. Y corandeo significa que tú estás delante de Dios en todo momento, en todo lugar. Y que tú tienes que servir al Señor con tus dones en el trabajo. Y no importa que el jefe te esté mirando o no te esté mirando. Tú no estás haciendo un trabajo para un jefe. Tú no estás haciendo un trabajo para tu compañero. Tú no estás haciendo un trabajo
para más nadie, sino que para nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran Señor y nuestro Salvador. Y eso se rescató en el siglo XVI en la Reforma Protestante. Así es que debemos nosotros también de tener esto. Así es, y hablando de la reforma, nos recordamos cómo Lutero hablaba de trabajar con humildad y procurar la excelencia laboral por amor al prójimo. Eso es una muy buena motivación, porque muchas veces trabajamos con excelencia pensando solamente en nosotros, en nuestra remuneración o en nuestro propio prestigio. Y muchas veces, en muchos lugares que estamos siendo enseñados, en las iglesias, en las comunidades, algunas iglesias en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, se han inclinado por una expresión teológica conocida como los dos reinos, es decir, donde el reino, donde está lo espiritual y también donde está lo terrenal o lo material. Y un zapatero en este contexto le pregunta a Lutero que qué debía hacer para agradar a Dios con su trabajo. Y pareciera que o pudiéramos esperar una respuesta muy alta, muy teológica. Y Lutero lo que le responde es que él se esfuerce por hacer los mejores zapatos al precio justo, por amor a su prójimo. Un trabajo de excelente calidad a un precio justo. Wow, hasta un comercial pudiéramos hacer eso. Claro. Excelentes zapatos a un mejor precio o a un precio justo. Pero la motivación del corazón aquí es el amor al prójimo, es decir, trabajar con humildad, trabajar con excelencia. Y traemos entonces sobre la mesa, antes de irnos a una pequeñita pausa, la ética contra cultura. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la mostramos? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo la vieron esos reformadores allá y entonces? Así es, en el tiempo de la Reforma Protestante, eso fue un boom de las áreas de trabajo, de los inventos, del comercio. En ese tiempo crecieron muchas cosas. Uh-huh. Hubo muchas libertades. Se desarrollaron muchas cosas. Ahí fue cuando cayó el reinado en Francia y los comerciantes surgieron. Y en otras partes también los comerciantes tuvieron más valor. Pero el grupo de trabajadores, los radicales, se distinguieron. Se distinguieron también otros que tenían una línea de puritanismo, pietismo, y ellos lo que hicieron fue tener una ética intachable de conducta cristiana en su trabajo. Wow. En ese momento, ellos lo que estaban mostrando a Cristo uh-huh. con su conducta, con su forma de trabajar. Hay veces en trabajos que no permiten predicar a Cristo. Uh-huh. Hay trabajos que dicen, no, aquí no se puede hablar de política, ni del evangelio, ni se puede hablar de pelota. No, ¿qué te va a decir eso? De pelota es idea. Digo yo. Pero muchas veces el que se hable de religión, lo hemos experimentado. Sí, pero sin embargo, tú puedes predicar a Cristo con lo que Cristo ha hecho en tu vida. La transformación de tu vida se puede ver en tu ética laboral. Yo me acuerdo también que en la Reforma Protestante, creo que fueron los suizos, los Swiss Army, o unos relojes que se hicieron que duraban 100 años. Duraban muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo va a ser que tú vas a hacer ahora un reloj que se te dañe en 3 semanas o un año y ya tú no puedas tener reloj? En este tiempo, estas personas hacían las cosas con delicadeza, con ética, con esmero, y la hacían bien para la gloria de Dios. Debemos trabajar bajo una cosmovisión de transformación de la sociedad. Estamos hablando de mostrar a Cristo en el área laboral. Ese es el tema de esta noche. No te muevas porque en breve tendremos las conclusiones.
Debemos trabajar bajo una cosmovisión de transformación de la sociedad, mostrando a Cristo en el área laboral. Es lo que estamos hablando. Y así con esa convicción, bajo esa convicción de que Dios redime, de que Dios restaura su creación, muchas personas han motivado, han provocado o han intentado provocar que haya una transformación en la sociedad al exhortarnos a nosotros, a los cristianos, a que podamos incidir en la agenda del quehacer científico, del político, del económico y de la cultura en nuestra sociedad. ¿Le importa a Dios nuestra forma de ser en el área laboral, Extras? Así es. La gente quiere ver a Cristo en nosotros y lo quiere ver haciendo y trabajando cualquier cosa. Aquí hay un versículo que me pusieron y lo voy a repetir. Dice, y todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Eso está en Colosenses 3:23. Bueno, nosotros queremos, uno de los últimos versos que queremos dar también está en Tito 2, y el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina. O sea que si nosotros hacemos las cosas bien para el Señor y no para los hombres, estamos adornando la doctrina de Cristo, le estamos dando color, le estamos dando detalle al Evangelio delante de un mundo que se pierde y está viendo a Cristo. Es una oportunidad de que las personas después te pregunten, ¿por qué eres diferente? ¿Cómo lo lograste? ¿Por qué aguantas? ¿Por qué tienes ese autocontrol o eres tan autodisciplinado? ¿Por qué lo haces con tanto esmero? Bueno, ahí podrás decir, porque sigo a Cristo. Y déjame decirte que yo antes no era así, pero Él me transformó. Y Él me transformó por su gracia. Por eso es que después de esto sigue diciendo el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así es que si nosotros estamos necesitando de esa salvación, de esa redención, de ese cambio, el Señor está aquí y está presente para quitarnos toda iniquidad y purificarnos para Él como un pueblo para posesión suya, y que nosotros estemos haciendo buenas obras porque Él es celoso de buenas obras. Así es que vamos a cambiar todas esas malas obras que hemos estado haciendo, hagamos ahora buenas obras. Amén. Mostrando a Cristo en nuestros lugares de trabajo con nuestras actitudes, modelando un carácter piadoso que sabemos que escasea en estos tiempos, y dejando que la luz de nuestro Señor brille por encima de nuestras limitaciones, hermanos, porque sabemos que estamos limitados. La carne tiene sus limitaciones. Y entonces, haciendo esto, dejándonos al poder y cayendo bajo el poder del Señor, podremos ver manifestada su obra en nuestros ambientes laborales. Que nosotros podamos ver al Señor obrar a pesar de nuestras debilidades y de nuestra humanidad. Que mostremos a Cristo en nuestros lugares de trabajo. Así que llegamos al final de esta entrega y rogamos al Señor que use su palabra, que Él haya usado su palabra, lo que hemos estado exponiendo, para traer edificación y salvación a todos los que escuchan. Se despiden de ustedes, Vianelis, Román y Esdras Oyer. Dios me los bendiga mucho. Amén. Nos vemos la próxima semana.